Hola, Hola Joaquín, sí, se te oye. hola. Hola, se te oye. Vale. Hola, por favor, si me escucháis, por favor, indicarme por el chat que, que me escucháis perfectamente. Gracias. Máximo recordatorio de web. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias por acceder a esta sesión online con Exclusive y Infoblogs. Mi nombre es Joaquín, soy Joaquín Gómez de Infoblogs, Territory Manager aquí en España. Y vamos a contaros un poco lo que es la parte de cómo afrontar situaciones de ataque a nivel de DNS y un poco lo que pasó cuando tuvo el ataque a la infraestructura de DNS y qué opciones o qué soluciones podemos proponer para que, bueno, ante este tipo de situaciones de ataques de servicio, nuestros servicios DNS puedan seguir vivos y poder mantener una solución de DNS distribuida, ¿no? Vamos a empezar con la presentación. Bien, bueno, fundamentalmente la agenda va a ser qué es DIN o qué es lo que es la solución de DIN DNS, ¿no? Cuál es su negocio, cómo funciona. Luego vamos a hablar un poquito de lo que es Mirai Botnet, de lo que es la botnet que ha provocado esta situación, cuál fue el ataque y el impacto y cuáles son las recomendaciones y buenas prácticas que podemos hacer, ¿no? Fundamentalmente, DIN es un proveedor de infraestructura, es un proveedor en Internet. Hoy en día, DIN, para que os hagáis una idea, maneja lo que son los DNS, cerca de un 5% de los DNS globales, ¿no? Es un proveedor global de DNS, ¿no? Que, bueno, que tiene un coste de más de 80.000 dominios, ¿no? Bueno, simplemente lo que pasó el pasado 21 es que realmente le hicieron un ataque de dos, un ataque realmente y muy importante, ¿no? Entonces al final también es importante que sepamos que hoy en día podemos tener, en 2016 hemos visto ataques de servicio, eh, hemos llegado a ver, un segundito, perdón, por favor. ¿Sí? Hemos llegado a tener ataques en el 2016 de hasta de 500 gigabytes por segundo, ¿vale? Son ataques que incluso con infraestructuras de servicio de telco pueden llegar a ser afectadas al 100%, ¿no? Eh, Bien, fundamentalmente Mirage al final lo que es una bootnet que aprovecha ciertas configuraciones y vulnerabilidades dentro de un montón de sistemas operativos de equipos de propósito general o IoT, ¿no? Que son cámaras, como son cámaras, dispositivos de todo tipo, ¿no? Que usan por debajo el software estándar de una empresa de fabricación china, y Mirage fundamentalmente es una bundles que hace uso de ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, bueno, Mirage se descubrió en 2000, bueno, se liberó el código de la bundle de Mirage en septiembre. Realmente lo que se hizo es un software específico para dispositivos de Internet of Things, diferentes dispositivos, y este código, el malware, se liberó en septiembre, y al liberarse este código, pues bueno, se han descubierto diferentes vulnerabilidades acerca del código, ¿no?
Por ejemplo, vimos un ataque de hasta 1,2 gigabits por segundo en OVH en octubre, ¿no? Usando este tipo de bootnet, ¿vale? Entonces, al final, Mirai es una bootnet que está, bueno, al final es una bootnet de command y control, ¿vale? En donde nosotros lo que podemos hacer es escanear qué dispositivos tienen este tipo de software, ¿vale? Intentar autenticar con password, con default password y con credenciales que están a fuego en el hardware y en el software que va por debajo de estos dispositivos IoT, tipo cámaras, etcétera, ¿vale? Wi-Fi, routers, etcétera, ¿no? Al final lo que vamos a hacer es con ese tipo de software o credenciales que están en el propio hardware o software, intentar tomar control de estos dispositivos y cuando lanzamos un ataque, lo que vamos a hacer es tomar control de estos dispositivos IoT y lanzar un ataque combinado, ¿no? Al final es tan sencillo como tener un software en múltiples diferentes millones de dispositivos que tienen una serie de usuarios y contraseñas por defectos en código, de forma que la bootnet de Mirai, el comando y control del malware, lo que va a hacer es conectarse a miles de dispositivos, tomar control de estos dispositivos y poder lanzar peticiones a través de ellos. Ese es el tema. Bueno, fundamentalmente el problema ha venido que bueno, en septiembre se liberó el código de acceso a este tipo de bootnet. Al final la distribución es completa, ¿no? O sea, realmente lo que es Mirai tiene una distribución mundial, ¿no? Está en más de 50.000 equipos infectados en más de 164 países diferentes, de forma en la que controlando lo que es la bootnet de Mirai podemos controlar no solamente un montón de equipos zombie, un montón de máquinas en el Internet, sino que además podemos controlar que esas máquinas estén distribuidas geográficamente en más de 150 países, con lo cual el grado de afección y el grado de ataque de una infraestructura distribuida es bastante importante, ¿no? Encontramos que dentro de esta bootnet podemos llegar a encontrar hasta 4.000 nuevas boots, 4.000 nuevos equipos por hora. Bien, pues es un poco lo que es los diferentes orígenes de donde hemos encontrado información de Mirai, lo tenéis ahí, incluso podremos compartir esta presentación con vosotros para que veáis un poco más información acerca de este tipo de bootnet, ¿no? El ataque al final fue un ataque dirigido contra la infraestructura TNS de DIN, ¿vale? Lo que fueron es generando miles y millones de peticiones de subdominios que realmente no existían, ¿vale? Entonces lo que estaban haciendo es dirigir todos estos dominios al servidor de caché y a las servidores recursivas de DIN DNS, ¿vale? Entonces lo que pasó es que empezó a impactar fundamentalmente y no disponibles a más de 80.000 dominios, de los cuales caen la resolución principal de diferentes dominios, de esos dominios. La resolución principal está sobre las infraestructuras de DIN, como puede ser Netflix, como puede ser Vox, Twitter, PayPal, Amazon, etcétera, ¿no? Empezó a verse fundamentalmente la afección porque fue dirigida fundamentalmente sobre Estados Unidos, pero rápidamente el servicio autoritativo se impactó en Estados Unidos y automáticamente luego directamente se empezó a reproducir en la infraestructura de DIN en otras regiones del mundo, como puede ser Europa. Al final lo que pasó es que los clientes no podían conectar a sus sistemas a la presencia web simplemente porque no podían conectarse ni resolver cuáles son las direcciones para poder conectarse a la parte web o enviar incluso dominios, ¿no? Al final, bueno, el resultado fue una concentración excesiva de servicios. Al final, el problema fundamental es tener una concentración excesiva en servicios de
bajo un único proveedor, ¿vale? Que está realmente, aunque sea un proveedor global, es un único proveedor de servicio, ¿no? Bueno, al final también es importante recalcar que dentro de nuestro análisis es importante decir que, bueno, que aunque existan proveedores globales de servicios host de DNS, eh, por muy grandes que sean, es susceptible de tener ataques de este tipo y al final tener bastantes problemas, ¿no? Entonces al final las soluciones de DNS son muy conocidas, ¿no? Y, tener un Smart DNS, lo que es un DNS sencillo y simple en un único proveedor, pues bueno, puede ocasionar este tipo de problemas, ¿vale? Al final es importante indicar que, bueno, que por mucho que podamos intentar contratar un servicio de DNS en un proveedor de este tipo, ante este tipo de ataques masivos a nivel de nación de servicio, los SLAs es complicado de mantenerlos. Buenas prácticas. Bueno, pues al final cuando hablamos de buenas prácticas a nivel DNS autoritativo externo, la primera y la mejor y quizás la más importante es tener tu DNS en una arquitectura distribuida. Es decir, tener tu DNS primario dedicado en equipos dedicados fundamentalmente y que estos equipos al menos tengan un par de secundarios y a ser posible este tipo de equipos de DNS dedicados y en modo secundario puedan estar distribuidos en diferentes proveedores de DNS, ¿vale? Al final también es importante automatizar el estándar, la consistencia y la validación de los tipos y las zonas que tienes asociadas en tu name server, ¿vale? Que al final tu name server sea un grupo o grupos de servidores que al final tengan que estén registrados y autoritativos, ¿no? en un grupo de name servers que sea consistente y que estos además tengan también protección ante hijacking, ¿no? Este grupo de servidores de DNS tengan una protección de forma en la que podamos estar chequeando en los registradores que los DNS autoritativos del dominio en concreto no cambian o tengamos un cheque de que nadie está intentando atacar a nuestros registradores para cambiar los name servers los name servers autoritativos de nuestro dominio, ¿no? Es importante también tener un sistema que monitorice el tráfico DNS y que nos pueda alertar en una desviación de tráfico, una predicción de tráfico extraña masiva, ¿no? o tráfico extraño sobre nuestros sistemas de DNS. Y también es bastante importante tener DNS secundarios, fundamentalmente con un rate limiting, poder controlar directamente si están siendo atacados o no, confirmas incluso con una especie de IPS sobre el flujo de DNS y estos secundarios a ser posible que estén distribuidos en zonas geográficas independientes o en proveedores de DNS diferentes, ¿no? Al final, la buena práctica o la best practice no es el contratar con el mejor o el más resistente proveedor de infraestructura host o proveedor de infraestructura DNS, sino que al final que tu DNS esté sincronizado y centralizadamente gestionado, pero que esté distribuido en diferentes proveedores. Uno de los proveedores puede ser directamente tu propia infraestructura incluso y bueno, pues puedes elegir diferentes proveedores públicos o privados en donde poner tus cajas de resolución para que al final si alguien te quiere realmente atacar, tenga que atacar diferentes infraestructuras de DNS para poder tumbar tu servicio. Es un poco lo que es la recomendación general, ¿no? Otra cosa interesante es, como veis aquí en lo que es la presentación, hacer posible lo que es a nivel de buenas prácticas una
desactivar lo que es el caching o la recursión dentro de los DNS autoritativos, activar una zona de transferencia de dominios segura, ¿vale? A nivel de transferencias de dominios seguras y autenticadas, ¿no? Con TSIG. Y también es importante, o puede ser muy interesante, que tengas lo que es la base de datos de tu dominio DNS oculta, que esté oculta dentro de una infraestructura de DNS automática. Nosotros en este caso proveemos de un idem primary. Al final lo que podemos hacer es ocultar hacia el exterior la base de datos originaria, el SOA propio de la propia base de datos de Infoblox, ¿no? De lo que es sus dominios en Infoblox y de tus dominios autoritativos, ¿vale? Monitorizar. Bueno, cuando hablamos de monitorizar, fundamentalmente intentar monitorizar en tres aspectos: el top queries, lo que es el top domains y sobre todo el query rate. O sea, el agregado de peticiones de queries, ¿vale? Y de los tipos para poder prever que puede haber un ataque de reconocimiento o un inicio de tu ataque a tus sistemas de DNS en base al comportamiento del tráfico monitorizado, ¿no? Sobre todo, pues, tener alertas o alarmas para habilitar cambios cuando pues, esto cambia, cuando crece exponencialmente el tráfico, o incluso cuando encontramos comportamientos de ocurrencias de, oye, pues hay un montón de nuevas IPs y dominios diferentes consultando, ¿no? Vale. Como también es interesante que, bueno, también esto es más complicado, pero poder combatir la botnet de Mirai, ¿no? ¿Cómo podemos combatir esta botnet que está a fuego en miles de dispositivos IoT, Wi-Fi, cámara, etcétera, routers, ¿no? Pues es complicado, ¿no? Al final, una de las formas de poder combatir estos orígenes de tráfico, de comando y control, y estos orígenes de ataques a nivel de servicio es pues tener un sistema de reputación, ¿vale? De dominios, en donde un sistema de inteligencia, un feed de inteligencia que te permita detectar que estos orígenes o estos sitios maliciosos están generando el tráfico, ¿no? En este caso, por ejemplo, en nuestro DNS Firewall ya tenemos implementado en lo que es el DNS Firewall de Infoblox, tenemos identificado y bloqueado todos aquellos dispositivos de la IoT que son al final objetivos de la botnet de Mirai, ¿no? O sea, el poder detectar que antes de que hagan algún tipo de petición a nuestras infraestructuras o que nosotros hagamos peticiones a infraestructuras maliciosas, tengamos una protección a nivel resolutiva de dominio hacia este tipo de, de botnet, ¿no? También es muy importante, bueno, que tu DNS on-premise, pues o tus secundarios, sean on-premise o sean externos, pues tengan un sistema operativo seguro y bueno, y que estén limitados y que tengan un área de visibilidad y monitorización de todo lo que son las peticiones al servicio, ¿no? Es también muy importante, perdonar, identificar que dentro de la capa de DNS autoritativo tú puedas hacer de forma inteligente distinguir entre lo que es tráfico legítimo de tráficos de tipo ataque, ¿no? Al final es muy interesante nuestra infraestructura, en donde nosotros lo que proveemos a los clientes es el poder tener una gestión centralizada de tu DNS autoritativo multidistribuida, ¿vale? En tanto en tu infraestructura local, on-premise, en tus propios data centers, en data centers privados que tú puedas contratar tus servicios de hosting para tener tu DNS autoritativo, pero incluso establecer nodos DNS de Infoblox en public cloud o en redes públicas de hosting, como puede ser Amazon o Microsoft Azure, de forma en la que tú puedas distribuir tu servicio en diferentes cloud públicas
para distribuir lo que es el acceso a tu DNS, incluso proteger tu DNS con diferentes infraestructuras públicas que ya están preparadas, tanto Amazon o Azure están preparadas para recibir y soportar ataques de este tipo de denegación de servicio hacia el servicio DNS. Bueno, al final, bueno, pues sobre todo es mejorar. Lo que al final lo que vamos a conseguir es, y asumimos que cada vez hay más y más ataques y cada vez hay más y más y millones de dispositivos IoT y que bueno, que al final no solamente el DNS va a estar en el canal de comunicación de los ataques, sino que además es importante entender que, bueno, al final para mejorar nuestra presencia dentro de los servicios públicos que podemos dar y ofrecer a nuestros clientes en Internet, ¿vale? Es importante entender que debemos evitar, intentar tener un único punto de fallo dentro de lo que son los servicios de proveer servicios de Internet tipo DNS y mejorar la seguridad sobre aquellos dispositivos IoT. Esos son los dos mensajes que podemos resumir dentro de lo que hemos visto del ataque de DNS. ¿Vale? Importante también indicar que, bueno, que al final esperamos más de 50 billones de diferentes tipos de dispositivos IoT en el 2020. ¿Vale? Bien, pues esto es un poco lo que es el resumen de la información que queríamos contaros, ¿no? De lo que es la parte de cómo vemos y cuál ha sido nuestra percepción dentro del, del canal de protección de los dispositivos hacia Internet de DNS y cuál es la aproximación de Infoblox. Fundamentalmente, por resumirlos, es que podamos tener a nivel de recomendación, fundamentalmente es, por mucho que tengamos nuestros DNS bajo un único proveedor o los tengamos on-premise en nuestra propia casa, este tipo de ataques al final lo que van a hacer es tumbar lo que es la línea o incluso dispositivos al DNS, que aunque tuvieran un DNS resistente a cierto tipo de ataques de denegación de servicio, el problema fundamental es que al final las peticiones, tanto DNS como otro tipo de peticiones, ya sean los servicios web, al final no llegan a los dispositivos destinos, tanto los servidores web como los servidores DNS, no llegan porque los dispositivos anteriores, bueno, pues han llegado a hacer un buffer overflow y, o por ejemplo, la propia línea va a ser totalmente invadida de peticiones, con lo cual no vamos a poder ni siquiera responder. Ante este problema, la única solución que vemos no es un muy seguro DNS, no es un sistema de atención de servicio completo contra tu propio DNS autoritativo, sino que es la mejor solución es tener tu DNS de forma distribuida. Eso sí, una vez que lo tienes de forma distribuida, lo más difícil es poder tener controlado los diferentes dispositivos o servidores de DNS que tengo distribuidos en diferentes situaciones geográficas o en diferentes proveedores. De esta forma, lo importante con Infoblox es que podríamos tener de forma centralizada en un único plataforma de gestión del DNS, independientemente de que tus DNS estén en Amazon o en Azure o en infraestructuras públicas o privadas, el poder tener una única infraestructura centralizada de gestión. Ese es el mensaje real que podemos indicaros que es la mejor prevención, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, dejarme indicaros y enseñaros un segundito cómo podríamos tener diferentes dispositivos, servidores en diferentes proveedores de Internet y cómo los podríamos ver dentro de una administración dentro de lo que es Infoblox, ¿vale?
Bien, ¿cómo podríamos tener este tipo de infraestructura de servicio centralizada con un dispositivo, con una administración única dentro de la infraestructura de Infoblox? Bien, pues fundamentalmente nosotros podríamos tener nuestro servicio de DNS y nuestras zonas de DNS, por ejemplo, en diferentes dispositivos, ¿vale? A nivel de servidores, ¿vale? En donde pudiéramos tener diferentes miembros, ¿vale? Podríamos tener diferentes miembros, unos miembros en modo on-premise, en nuestra propia infraestructura, incluso en miembros en Amazon o miembros en infraestructuras de servicio de terceras compañías como puede ser Microsoft, ¿no? Podríamos tener servicios de Microsoft gestionados única y centralizadamente dentro de nuestro propio sistema de gestión centralizada y poder determinar qué zonas van a estar sobre cada uno de los dominios de Microsoft o de Infoblox, ¿vale? Nosotros podríamos tener una única infraestructura de DNS centralizada, con lo que llamamos nosotros Gridmaster, sería el que tiene la base de datos central, todo lo que son los sistemas de DNS, ¿vale? Y en donde podríamos tener todo lo que son nuestras zonas de DNS, ¿vale? Como veis aquí, podríamos tener diferentes zonas, perdona, aquí, ¿vale? Y todas estas zonas podríamos ponerlas, esto es un entorno de demo, podríamos ponerlas en diferentes dispositivos de servidores de DNS. Por ejemplo, agregar esta zona automáticamente en servidores de Amazon, por ejemplo, en donde podríamos, por ejemplo, conectar con Amazon y dar la configuración sobre el sistema de DNS incluso de Route 53, ¿vale? De Amazon, ¿vale? Podríamos luego de una forma, incluso cuando entramos en poder tener nuestros servicios de DNS en entornos de Amazon o Azure, incluso podríamos poder tener visibilidad y gestión de toda la infraestructura que tenemos en estos proveedores cloud. Por ejemplo, vamos a intentar ver cómo podríamos tener la información de infraestructura de Amazon, ¿vale? Y cómo, por ejemplo, podríamos tener visibilidad, ¿vale? De todo lo que son los VPCs que tuviéramos dentro de Amazon y cuáles son los nombres y dominios DNS que queremos configurar dentro de nuestra infraestructura de Amazon, ¿vale? Aquí ves un ejemplo de cómo podemos tener conexión con diferentes entornos de Amazon, ¿vale? Y poder tener visibilidad de todas las máquinas virtuales que tenemos en el entorno de Amazon simplemente dando servicio, pero no solamente dando servicio, sino que podemos tener la parte de visibilidad de todo lo que es la infraestructura en un proveedor de hosting, ya sea virtual, privado o público. Por ejemplo, podemos tener un entorno de un proveedor de DNS externo que podamos contratar y poder tener la infraestructura de DNS, no solamente de DNS, sino de máquinas que tengamos en el proveedor. Y, por ejemplo, si estamos con Amazon o con Azure, incluso tener información de la actividad de las máquinas que tenemos dentro de esa infraestructura, ¿vale? Es también bastante importante que nosotros dentro de las zonas DNS que pudiéramos tener públicas ubicadas dentro de nuestra infraestructura, ¿vale? Compañía 1, pudiéramos tener de una forma centralizada visibilidad sobre el tráfico de mi zona, ¿vale? O sea, lo que son diferentes zonas DNS que yo tengo en diferentes servidores primarios, ¿vale? Yo tengo diferentes zonas DNS que puedo aplicar en diferentes zonas y servidores primarios. Por ejemplo, esta zona la puedo aplicar a diferentes servidores de DNS y luego poder tener información centralizada del acceso, ¿no? Tener información centralizada del acceso a mis peticiones DNS autoritativas, estén donde estén, da igual que estas peticiones autoritativas sean sobre infraestructura de Amazon, a nuestro miembro de Infoblox en Amazon, o a nuestro miembro de
Infoblox en Azure. Eso no habría ningún problema porque todas las peticiones y las queries autoritativas vendrían a lo que es el Grid Master de Infoblox y donde podríamos tener nuestros propios informes de, bueno, de quién está preguntando hacia nuestros dominios internos o, por ejemplo, podríamos hacer consultas del tipo, por ejemplo, a este dominio hace cuánto tiempo que no se pregunta o quién pregunta determinadas hosts o determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, y poder ver todo lo que son estadísticas. Fundamentalmente es bastante importante que si no tenemos un proveedor centralizado de autoritativo de DNS que pueda ser distribuido como Infoblox, no vamos a poder tener información, por ejemplo, si el uso del DNS autoritativo que tengo en un tercero proveedor, si se está usando o no se está usando o qué tipo de peticiones se están haciendo. Nosotros, como veis aquí, podríamos agregar y correlar toda la información estadística por zona de petición, incluso tener estadísticas de qué tipo de registros se están pidiendo a nuestro DNS, ¿no? Y tener todo lo que es una información estadística de las peticiones que se están haciendo sobre nuestros servidores de DNS. Luego, en este sistema de reporting, al final es un sistema de Big Data y analítica que lo que nos va a dar es información drill down. Vamos a poder entrar en la información directa y detallada de cuáles son exactamente las peticiones que están haciéndose sobre nuestra infraestructura de DNS. ¿Vale? Es importante tener lo que llamamos nosotros visibilidad del acceso. ¿Quién está accediendo y cuándo se está accediendo a tus servicios de DNS? De esta forma podemos tener información estadística del servicio, que esto es una cosa que bastante poca información tenemos del servicio de DNS si no tenemos una herramienta de este tipo. Como veis, aquí tenemos múltiples informes predefinidos para lo que es el servicio de DNS con diferentes casuísticas, ¿no? Por cliente, por dominio, por pues diferentes dashboards, por ejemplo, o por seguridad, incluso seguridad en el concepto del servicio de DNS, es decir, podríamos tener estadísticas y tráfico analítico de utilización del servicio autoritativo de DNS. Oye, pues mira, vamos a ver cuál es la utilización de lo que es la parte de CPU, de los diferentes nodos, independiente de que estén en Amazon o estén en Azure o en un proveedor externo, cuál es la utilización de los servicios a nivel de CPU, cuáles son los clientes que más preguntan o cuáles son los dominios que más estamos resolviendo hacia usuarios de Internet, ¿no? También vamos a poder tener información del caché ratio, de lo que es la información de DNS en cuanto al caché de memoria que tenemos. No solamente es importante tener un sistema distribuido y centralizado de forma de DNS autoritativo distribuido y centralizado de forma gestionada en una herramienta como la Infoblox y tenerla solamente también tener centralizada la información de las propias peticiones que podemos tener en nuestro servicio autoritativo, sino que también es importante que, bueno, pues si tenemos lo que es un sistema de DNS, podamos aplicar medidas de protección, ¿no? Es decir, oye, pues poder tener dentro de nuestro DNS servicio de DNS, tener medidas o filtros que permitan hacer protección tipo IPS y denegación y protección ante denegación del servicio, flooding, attacks, reconocimiento, ataques de reflexión, poder hacer un rate limiting de lo que son las peticiones de DNS o anomalías de protocolo, ¿no? Como veis aquí, nosotros tenemos la plataforma ADP, la plataforma de seguridad de DNS, en donde podríamos poner reglas para evitar, por ejemplo, un envenenamiento de
caché, ¿vale? Como veis tenemos diferentes reglas para evitar que no nos estén envenenando la caché de los servicios de DNS, o por ejemplo hacer uso de tunelización a través de tu servidor de DNS, o por ejemplo hacer un rate limiting, simplemente hacer un rate limiting con diferentes lookup, ¿no? Lookup a nivel de mensaje, lookup a nivel de TCP o a nivel de FQDN, ¿no? Donde nosotros podamos decir y determinar cuáles son nuestros valores a nivel de hacer un rate limiting de lo que son las peticiones, ¿no? Pues mira, vamos a hacer un rate limiting, que vamos a hacer una alerta informacional cuando vengan más de 5 paquetes por segundo y hagamos un drop interval de más de 30, ¿no? Al final, cuando detectamos de 10 eventos por segundo de este tipo de de comportamiento, podamos limitar el cliente IP, la IP del cliente, para que no masifique lo que es las peticiones a nuestro servidor DNS. Es bastante importante en ese sentido es poder tener un sistema de DNS que también pueda protegerse de lo que son diferentes tipos de ataques ya reconocidos sobre el sistema de DNS global. Al final tenemos una única consola para tener seguridad sobre el servicio de DNS, un sistema de reporting donde tener tráficos analíticos de quién está pidiendo mis dominios a nivel mundial, aunque yo tenga una infraestructura de DNS distribuida, ¿vale? Que es incluso tener un sistema predictivo, no solamente de lo que está pidiendo, sino un sistema predictivo que me permite identificar las queries y la predicción de queries que estoy dando del servicio de DNS educativo, para entender que, bueno, con para poder entender cuál ha sido, aquí no tenemos datos, perdonad, pero bueno, para poder entender cuál ha sido la evolución de peticiones de mi servicio DNS en Internet, ¿no? Y al final tener un único sistema de dashboard a nivel de gestión y manejo de mis DNS autoritativos. Bueno, un poco más, era bastante corto lo que es el evento, webinar que queríamos hacer. Fundamentalmente, por resumir, es importante el poder tener un único sistema, ¿vale? A nivel de buenas prácticas, que podemos tener un único sistema de DNS distribuido, que con Infoblox podemos tener un sistema de seguridad sobre el DNS de forma distribuida con una gestión centralizada, en donde podemos ocultar nuestra base de datos de DNS en un primario oculto, y que diferentes secundarios que sean primarios hacia el exterior permitan proveer la información de nuestra base de datos autoritativa de DNS, independientemente de que estos DNS de una forma abstracta puedan estar en mi infraestructura, en un proveedor de terceros o una cloud pública, como ser Amazon o Azure, y que podemos gestionarlo de una forma centralizada con auditoría de queries e informes predictivos de tráfico y informes analíticos de qué dominios o qué información se está pidiendo dentro de nuestra infraestructura de Infoblox, de infraestructura de DNS, perdón. Y bueno, no sé si, bueno, poco más a nivel de lo que es lo que queríamos contar y cuál fue el problema de DIN DNS y cómo muchas compañías que a día de hoy hemos visto que estaban tenían su DNS centralizado en un único proveedor, ¿vale? Muchas compañías tenían esta foto que veis actualmente, y muchas de estas compañías a nivel internacional están ahora buscando soluciones ante lo que ha pasado con DIN DNS, buscando soluciones y dando importancia a ver su arquitectura autoritativa de DNS y siendo, bueno, o sea, imaginaros que a mí no me puede pasar esto, ¿cómo lo puedo solventar, ¿no? O sea, hay muchas compañías a nivel
grande que están buscando cómo proveer una redundancia del servicio DNS, en muchos casos volviendo a aplicar o a instalar servicios de DNS autoritativo de forma secundaria en su infraestructura local, porque bueno, un poco el movimiento tradicional del pasado era mover tus DNS hacia servicios de hosting, un servidor de DNS externo, única y exclusivamente, que provea de mi zona de DNS autoritativa, y ahora se están planteando el tener una copia del DNS autoritativo en otras infraestructuras o incluso en local. Cuando vamos a pensar cómo hacer eso o vamos a plantearnos ese tipo de situaciones, ahí es cuando tiene mucho sentido una arquitectura de Infoblox para poder tener diferentes cajas, diferentes sistemas, independientemente de donde estén, centralizadamente coordinadas y gestionadas en un único Git Manager, un único tool que pueda tener la información centralizada de configuración. Bueno, yo por mi parte era esto, era bastante rápido. Esto es no queríamos entrar mucho más en detalle que explicar lo que pasó con la infraestructura de DIN, porque el Mirai, lo que es la bootnet, va a ser y es peligrosísima, y cada vez vamos a ver más posibles futuros ataques con esta bootnet. Y bueno, viendo el éxito que ha tenido la bootnet con Mirai sobre los ataques exclusivos y dirigidos al entorno de DNS, preveemos que en un futuro, bueno, pues que no solamente haya sido DNS, sino que haya otros proveedores de DNS que puedan ser afectados en un futuro como ataques de denegación. Es muy importante entender que muchas veces el objetivo del ataque no es nuestra propia compañía, ¿no? No es nuestra propia compañía. Puede ser que no quieran atacarnos a nosotros, pero están atacando al DNS de una compañía en donde nosotros tenemos el hosting. O sea, si no tenemos el hosting en un ISP y este ISP no quieren atacar a nuestra compañía, pero quieren atacar a una compañía que el propio hosting está ahí, bueno, pues al final el problema es que nos vemos afectados de forma colateral, y eso sí que es un problema grave, porque realmente ya no es sobre qué proveedor tengo mi infraestructura, sino que no sé realmente cuáles son mis vecinos que proveen los servicios de DNS bajo esa infraestructura y que son más o menos susceptibles de ser atacados por ese tipo de bootnet, o bueno, por tipo de hacking, o por cualquier otro tipo de motivaciones, ¿no? A nivel de proveedores de DNS. Bien, si tenéis alguna duda, alguna cosa que os haya quedado que queréis preguntarnos o demás, bueno, pues estamos en el chat. Por favor, preguntarnos por el chat e intento explicar cualquier problema o duda que veáis que no ha quedado suficientemente claro. Bueno, pues más o menos no tenemos muchas dudas, ¿vale? Solamente comentaros y agradeceros la participación y el acceso a este seminario web, y bueno, a través de Exclusive os enviaremos esta pequeña presentación y bueno, pues estamos abiertos a que si queráis explorar en vuestros clientes o en vuestra propia infraestructura cómo poder hacer un sistema distribuido de vuestros DNS autoritativos, o cómo mejorar en ese aspecto vuestra infraestructura, pues hoy estamos aquí abiertos a ver cómo podemos colaborar
con Infoblogs. Muchas gracias a todos y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego.